Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Predator Kills the Marvel Universe, Depredador mata al universo Marvel, número 1, con guión de Benjamin Percy y arte de Marcelo Ferreira y Daniel Picciotto. Espero que les guste. La historia comienza en el espacio. Una nave espacial avanza con rapidez. Rocket Raccoon ha detectado una señal y comenta que alguien está en apuros. Se gira hacia Peter Quill para avisarle, pero él sigue dormido en su asiento, roncando. La alerta continúa. Peter finalmente abre los ojos y dice que estaba teniendo un sueño increíble, en el que Rocket era una ardilla listada tan pequeña que cabía en su bolsillo. Rocket le pide que se calle y escuche. Ellos están recibiendo una señal de emergencia, mientras que Peter se queja de que él nunca le hablaba así cuando era una ardilla. Rocket identifica que la señal proviene de una nave minera que pertenece a Stark Industries, probablemente parte de una operación de extracción en una de las lunas de Saturno. Peter establece comunicación. La respuesta llega distorsionada, mencionando una avería y que están a la deriva. Peter contesta que la ayuda está en camino y solicita permiso para acoplarse, recibiendo la autorización. Mientras se acercan, Rocket comenta que parte de él quiere dejar que Stark se encargue de sus propios problemas, pero Peter aclara que no van a rescatar al multimillonario, sino a los trabajadores que hacen el trabajo duro para él. Al dejar la cabina, el resto del equipo espera. Gamora pregunta qué sucede. Drax pregunta si necesita que elimine a alguien. Y Groot pregunta, ¿I am Groot? Peter explica que se trata solo de un problema mecánico menor, el equivalente a una llanta pinchada. Drax responde, «Eso es aburrido y estúpido, como tú». Luego vemos a Peter y a Rocket recorriendo un pasillo silencioso, extrañados porque no hay nadie. Peter bromea diciendo que tal vez debió presentarse como Star-Lord. Rocket comenta que no le gusta esa situación y Peter coincide, pero refiriéndose a que ese trabajo está por debajo del nivel de los Guardians of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia. De pronto, unas luces rojas se proyectan sobre sus cuerpos y Rocket reacciona, alarmado. Pero aunque consigue arrojarse al suelo a tiempo, no puede hacer nada para evitar que un disparo atraviese el pecho de Peter, acabando con su vida. El cuerpo de Peter cae al suelo. Rocket se acerca, retira el arma que llevaba en su bolsillo y descarga fuego contra el atacante, que lo ha estado observando todo ese tiempo con su visión térmica. Mientras tanto, en el interior del Milano, Gamora, Groot y Drax escuchan el ruido y se alistan para entrar en acción. Drax es el más emocionado, ya que cree que ahora sí podrá matar a alguien. Pero antes de que pueda terminar la frase, un arma giratoria le corta la cabeza de un solo golpe. Otro rayo parte a Groot en dos, y un tercer ataque de energía le corta uno de los brazos a Gamora. Tres figuras armadas aparecen. El que parece ser el líder, al centro, lleva un cráneo como casco. A su lado hay dos depredadores, a quienes el líder les dice: «Ya ven, se los dije». Respondieron a la llamada de ayuda a ciegas. Delante de él vemos el cadáver de Drax y a Groot y Gamora gritando de dolor y desesperación. El líder continúa diciéndole a los otros, quitándose el casco: «Eso es lo que los convierte en presas tan fáciles. Que comience la gran cacería y que Kraven sea la punta de lanza». Como comentario, dejando de lado la muerte de Peter, que no sorprende tanto, lo que sí sorprende es ver cómo Drax fue decapitado en una, cómo Gamora se queda allí llorando en vez de contraatacar llena de rabia, y cómo Groot no se regenera. Universos paralelos. Nos movemos a las instalaciones de Weapon Plus en Virginia. Un helicóptero aterriza trayendo a la general Charlotte Pett, quien busca al Dr. Cornelius. Ella agradece que haya aceptado su solicitud para visitar el lugar, pero él responde que pensó que se trataba de una orden. Si fuera solo una petición, dice, la rechazaría por estar muy ocupado. Mientras recorren el interior, Pett le advierte que debería ser más colaborador, ya que se están considerando recortes y el fondo de Weapon Plus consume una enorme cantidad de recursos. Le recuerda que ellos están en el negocio de armas y que él no ha entregado prototipos en más de un año. Cornelius, abriendo una puerta con un escáner ocular,
Insiste en que ha estado muy ocupado. Pet exige saber en qué se está gastando el dinero y él la invita a comprobarlo por sí misma, haciéndola pasar. Mientras ingresa, Pet le dice: «Más le vale que me quede impresionada. Usted está en la guillotina». Una vez dentro, Cornelio cierra la compuerta y le responde a la general: «Lo siento, ¿dijo usted que era yo quien estaba en la guillotina?». La general reacciona con enfado, intentando abrir la compuerta, exigiendo explicaciones. Pero Cornelius la interrumpe y le presenta su creación, Predator X, que es lo que tienes cuando mezclas a un depredador con un Wolverine, que emerge con un rugido amenazante delante de la general Pet. Volvemos al espacio. Una nave con forma de edificio se aproxima a la cara oscura de la luna. Alguien explica: «Solo un 1% de los planetas son potencialmente habitables. Podría decirse que la Tierra ganó la lotería cósmica, pero lo que pasa con ganar la lotería es, te conviertes en un objetivo. Otros quieren lo que tú tienes. Los Yautja quieren lo que la Tierra tiene. El rey depredador está aquí para reclamar la Tierra, primero como una reserva y luego como un hogar. El planeta se ha estado cocinando a sí mismo con químicos e industria, calentándose. Y a los Yautja les gusta el calor. ¿Y quién mejor para liderar la carga, para cazar al planeta hasta su extinción, que el cazador supremo, Kraven? Había matado a uno de los depredadores más letales de todos, un Yautja conocido como Skinner. Y un grupo de caza lo había marcado como señal de respeto, como uno de los suyos. Como comentario, esto se vio en la miniserie Predator vs. Spider-Man. Durante casi un año, había estado viviendo entre ellos, estudiando sus costumbres, enseñándoles las de la Tierra, pero aún estaba aprendiendo. Ahí vemos a Kraven de pie frente al rey depredador. De pronto, un ataque por la espalda lo sorprende, lanzándolo al suelo. Herido, intenta levantarse, pero alguien destruye su báculo de un pisotón. Este era el hijo del rey depredador, quien era conocido por un nombre que se traducía aproximadamente como cementerio, y que se armó y blindó con vibranium wakandiano, lo que se vio en Predator vs. Black Panther. Kraven todavía tenía mucho que demostrar, y se arrodillaría al dirigirse a su rey. Ahí vemos de nuevo a Kraven, pero ahora de rodillas, dirigiéndose al rey depredador, diciéndole: «Pediste una lista de muertes. Así que te doy esto, un listado de todas las mayores amenazas en la Tierra. Necesitaremos actuar con precisión, rastreando al más fuerte uno por uno, y luego podremos tomarnos nuestro tiempo con el resto. Solo tengo una petición. Este trofeo me pertenece». Ahí vemos que Kraven le ha entregado al rey depredador un archivo con la información de los mayores héroes y villanos de la Tierra: Captain America, Wolverine, Thor, Hulk, Daredevil, Iron Man, Doctor Doom, y el que se reserva para él no es otro más que Spider-Man. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Omega Vegito el Explorador. Gracias por formar parte de la familia de Dios de Cómics. Kraven termina diciendo: «Teniendo eso en cuenta, uno de nuestros principales objetivos está a solo un tiro de lanza de distancia. Nos movemos al área azul de la luna. En su observatorio en el cráter Luther, Reed Richards conversa con Sue, Ben Grimm y Johnny Storm mientras beben algo caliente. Reed menciona: «Tengo trabajo que hacer, Sue. Uno de mis cálculos, ya sabes, el que anticipa desastres que amenazan al mundo, el algoritmo del juicio final, ha sido activado». Sue le responde: «También fue activado ayer, y el día anterior, y el día anterior a ese. Puedo preguntarte, querido esposo,
¿Con qué frecuencia el mundo no está en peligro de ser destruido? Un 2.73% del tiempo, responde Reed, pero solo si limitamos los parámetros del algoritmo a desastres inminentes. Sabes, yo también tengo trabajo que hacer, Reed. Todos lo tenemos, comenta Sue. Nunca deja de haber algo que requiera nuestra atención. Reed se queja de que su café está un poco frío y le pide a Johnny que lo caliente. Él accede sin problema, aunque Sue encuentra poco higiénico que meta su dedo en el café. Reed asegura que el fuego mata a los gérmenes y disfruta del café, afirmando que es perfecto. Sue retoma el tema y le dice que lo que quiere decir es que, si nunca se toman un segundo para descansar, nunca sabrán para qué se están esforzando tanto. Reed le responde: tienes razón, por supuesto, pero me cuesta detenerme y disfrutar del ocio deliberado. Luego menciona que parece que el café de Ben necesita más azúcar. Ben dice que está bien, pero Reed insiste en que no ha bebido como de costumbre. Mientras hablan, Reed se dispone a repasar objetivos en el laboratorio cuántico, pero de pronto se retuerce de dolor. Sue, desesperada, le pregunta qué ocurre y él le responde: el algoritmo tenía razón. Mientras vemos como una de sus manos es cercenada, salpicando de sangre todo el lugar. Con Reed sorpresivamente incapacitado, Sue, Ben y Johnny se preparan para enfrentar al agresor. Mientras tanto, se escucha la voz de Kraven explicando: los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, son un equipo especialmente peligroso para sus objetivos. Actualmente están en la Luna, así que tienen la perspectiva para advertir al mundo de nuestra llegada. Y son extraordinariamente peligrosos. Reed Richards es el hombre más inteligente vivo. Sue Storm podría ser una de las personas más poderosas del planeta, pero es más que eso. Son una familia. Eso probablemente no se traduzca de manera correcta. Probablemente no entiendas lo que quiero decir con esto. Aún no he visto evidencia de amor entre ustedes, pero tiene que ver con una cooperación y coordinación intensas. Así que tenemos que romperlos rápidamente antes de que puedan unirse. Y Sue Storm debería ser el objetivo principal. Su invisibilidad es irrelevante, dado tu capacidad para detectar firmas de calor, pero sus campos de fuerza la protegerán. The Thing y Human Torch son más, como accesorios para Reed y Sue. Sin rumbo por sí solos, pero formidables como parte de un arsenal. Ahí vemos cómo, mientras Sue se queda atrás para proteger a su esposo herido, Ben y Johnny se lanzan al ataque. Kraven continúa: cuando eres una manada de lobos cazando alces, asustas a la manada y luego eliminas a tu presa individualmente en el caos que sigue. Sepáralos, divídelos, figurativa y literalmente. Ahí vemos cómo esto último que dijo Kraven se aplica a la perfección, ya que uno de los Yauyas atrapa a Johnny por el cuello con un lazo y luego le arranca la cabeza de un tirón. Ben reacciona al ver a Johnny desaparecer en una explosión que cubre la zona de llamas y se lanza hacia allá, pero la explosión lo obliga a detenerse. Entre el humo y el fuego, varias figuras alienígenas emergen lentamente, avanzando hacia él. Uno de ellos es Kraven, quien continúa con su explicación. Bajo ninguna circunstancia se permitan entrar en combate cuerpo a cuerpo con The Thing. Es la misma definición de fuerza bruta. Perderán. Ahí vemos a Ben, lleno de rabia, lanzándose contra Kraven y los depredadores, finalmente visibles. Kraven y los demás golpean a Ben con todo lo que tienen, pero no pueden hacerle lo mismo que les hicieron a los otros. Así que Kraven continúa dándoles consejos. Manténganlo lejos. Tendrán que conformarse sin obtener su trofeo. Creo que él es casi indestructible. Y vemos como el último ataque que recibe de parte del hijo del rey depredador lo envía volando lejos del observatorio, directo hacia el espacio exterior,
donde seguramente morirá asfixiado. Este fue el último consejo que Kraven les dio. Sacarlo de aquí es la mejor estrategia. Mientras tanto, dentro de la nave, Sue sostiene a Reed, gravemente herido, y trata de mantenerlo consciente. Él le dice: Sue, he perdido aproximadamente 2 litros de sangre, así que voy a perder el conocimiento en los próximos 10 minutos. Deja de hablar, conserva tus fuerzas, le contesta Sue, pero Reed insiste. No, esto es importante. Quienes quiera que sean, no me cortaron con acero, ni siquiera adamantium. No podrían haberlo hecho. Tuvo que haber una descarga de energía poderosa acompañando el corte para vencer a la fuerza tensil de mi piel a nivel atómico. Quédate conmigo, Reed, le suplica Sue, pero Reed continúa. Tuvo que ser una tecnología muy sofisticada, combinada con vibranium. ¿No recuerdas lo que hablamos antes sobre la importancia de descansar?, le dice ella, mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Finalmente, lo deposita en el piso y le dice: descansa, mi amor, descansa. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos un evento de extinción. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.